Hola, ¿qué tal amigos televidentes y también radioescuchas? Esta noche tendremos justamente la visita de un personaje que nos viene directamente del continente y estamos hablando del ministro de Salud, el doctor Antonio Naranjo Paz y Miño. Conjuntamente Radio Santa Cruz y Puerto Visión TV ha podido tener este espacio para un diálogo abierto directamente con el ministro a propósito de la visita que él tiene aquí a las Islas Galápagos y con quien queremos conversar con temas concernientes precisamente en lo que ha sido su visita a estas islas y qué novedades también nos ha traído y lo que está también por venir. Así que, compañero Diego, también nos acompaña en esta noche y junto al señor ministro, que también pues abordaremos algunos temas. Diego. Gracias, compañero Fernando. Bienvenido, señor ministro, a las Islas Galápagos para conocer un poco más de este trabajo que desarrolla aquí en el territorio, importantes actividades que ha desarrollado durante estos días en Santa Cruz y estamos siempre listos para llevarles la información. Bueno, señor ministro, en primer término, bienvenido aquí a las Islas Galápagos. También seguramente con una agenda apretada, siempre vienen con pocos días, con pocas horas, pero que la agenda también amerita, y más que todo cuando se trata de Galápagos, porque no es que solamente una isla, sino que hay que ir a visitar a otras islas. Bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad. Sí, muy contento de estar en las hermosas Islas Galápagos y poder pues tratar de utilizar esta agenda tan apretada para tener un diagnóstico de la situación de salud en que estamos viviendo y también las posibles soluciones que se tienen que implementar. Bueno, en esto seguramente ha de haber escuchado algunas cosas, algunas falencias, algunas necesidades que también ya tiene aquí la provincia concerniente a lo que es la salud. Así es, nosotros recibimos informes en Quito, tenemos un panorama, pero es diferente ya estar realmente en territorio y ver cómo se están dando la situación. Galápagos tiene una condición especial, su ubicación geográfica, las características del valor que tiene para la humanidad, hacen que debe ser tratado de una manera diferente. Y aquí hay varios factores, ¿no? El primero que pues el ser varias islas le vuelve más difícil en el manejo, la distancia con el continente, hay un tema logístico difícil también de enfrentar, el recurso humano se vuelve un problema y también pues que no ha habido realmente una planificación global para decir dónde tienen que estar los servicios de salud y cómo estos servicios tienen que ser atendidos. Y ese es el gran desafío, ¿no? Volver un sistema de salud eficiente, no solamente para las personas que viven aquí, sino también para la cantidad de población flotante que visita pues anualmente las Islas Galápagos. ¿Cómo evalúa actualmente el sistema de salud? Un tema que usted lo ha manifestado en el tema geográfico dentro de este contexto aquí en las islas. Bueno, la primera observación es que existe un hospital muy bonito, muy bien montado, pero no en el área geográfica donde hay mayor población. Mientras que en Santa Cruz, donde está concentrada la mayor cantidad de población, el hospital requiere hacerse una repotenciación. Eso es como la primera observación. Luego también que de alguna manera existen ciertas especialidades que en el paso del tiempo se han hecho indispensables y que va a ser inminente el que se implementen. Por ejemplo, servicios como endoscopía. No hay un servicio de endoscopía en todas las islas, entonces las personas tienen que viajar al continente para tener un diagnóstico. El habilitar el tomógrafo ha sido una necesidad y que felizmente pues estamos ya consiguiéndolo. Y así varios servicios que podemos mencionar, pero que hacen que se debe articular de una manera adecuada esta atención de salud. Aparte de esto, el archipiélago cuenta con suficiente recurso en el tema humano, material para poder dar la atención. No, yo creo que de todas las cosas el mayor desafío resulta ser esto, porque ustedes saben, también hay ciertas regulaciones como la permanencia, el tiempo de permanencia de los profesionales, ¿no? ¿Cuántos años son dentro? Son 5 años y tenemos el caso de un ginecólogo, por ejemplo, que cumplió ese periodo, salió al continente y ahora no puede regresar porque no se lo permite. Las islas tienen que tener un tratamiento diferente a lo que es en el continente, porque definitivamente tenemos que volver atractivo el hecho de que los médicos y los profesionales de salud en general vengan acá. Yo creo que las condiciones naturales del ambiente, la gente hace que cualquier médico quiera trabajar aquí, pero en cambio las regulaciones las vuelven un poco difíciles. Y ante esa situación,
¿Cuál ha sido la respuesta del Consejo de Gobierno con el Ministerio de Salud? Bueno, nosotros hemos conversado este tema hoy con varias autoridades, buscando el camino de solución. No depende exclusivamente del Ministerio de Salud, es una estructura superior la que tiene que tomar las decisiones, pero nosotros vamos a transportar estas inquietudes. Por ejemplo, el hecho de que puedan médicos hacer una vez que han terminado sus posgrados, pueden hacer su devengamiento de becas aquí. Como pasantías. Como pasantía, como un tiempo, pero un tiempo útil, con el objeto también de que puedan quedarse a vivir aquí. Y ahí viene ya pues el tema migratorio, que ya lo vuelve un poco complicado. Igual que exista la posibilidad de que estudiantes de medicina que son provenientes de las islas, que se han formado aquí, que tienen su familia acá, puedan venir a realizar sus prácticas profesionales acá. Entonces hay que ir viendo cómo ajustamos, interesar a las universidades para que puedan desarrollar posgrados aquí y que den el capital humano, porque si nosotros vemos en este recorrido cómo hay necesidad de ginecólogos, necesidades de internistas, de traumatólogos, los posgrados en Quito, en Guayaquil, están saturados de estudiantes de posgrado que necesitan escenarios de práctica. Entonces hay que buscar la manera cómo atraer a las universidades para que pongan sus estudiantes aquí. El hecho de que se llame como práctica también a estos médicos que están justamente en plena carrera de preparación, eso no significa que tampoco no tengan la experiencia o la profesionalización para que como la comunidad también tenga esa confianza. No, mire, yo he trabajado mucho tiempo, toda la vida realmente con estudiantes y en los posgrados, y cuando usted tiene un posgradista de tercero o cuarto año, significa que ya está listo para trabajar, si no, estamos fracasando en la formación. Entonces, gente que tiene capacidad, y yo creo sinceramente que no hay el momento más oportuno, con mayor conocimiento que tiene una persona, es cuando está terminando el posgrado, porque tiene todos los conocimientos nuevos y frescos. Le falta un poco de experiencia, pero para eso justamente tiene que montarse un sistema de tutoría adecuado, de tal manera de conjugar la experiencia de los médicos que ya están trabajando aquí con ese renovado conocimiento que traen los posgradistas. De pronto falta un poco más de fortalecimiento interinstitucional entre el Ministerio de Salud, de pronto alcaldías, Consejo de Gobierno, Ministerio de Gobierno o de cualquier instancia para poder aunar esto y aterrizar en buenos términos. Mire, yo he hablado con la alcaldesa. He hablado también con gente que forma parte del movimiento político de gobierno y en las circunstancias en que vemos existe la enorme predisposición. Yeah. Y el Ministerio de Salud, por supuesto, tiene un mensaje siempre de tratar de trabajar de la mano de las otras instituciones. Hemos conversado, hemos tenido una amena charla con la alcaldesa justamente para ver cómo podemos potenciar el proyecto del Hospital República del Ecuador y qué tiene en mente para el crecimiento futuro de la parte de salud. Y es así como se deben hacer las cosas, porque aquí no se trata de satisfacer una situación política transitoria, sino pensar en la salud de las islas en este caso. Uno de los mayores problemas que tiene aquí la isla precisamente es con cierto tratamiento de ciertos síntomas, se podría decir, porque de pronto no los encuentran aquí o inclusive tienen que hacerse exámenes, pero tienen que tener transferencia médica para ir a la parte continental, hacerse sus respectivos chequeos o sus tratamientos. Y peor aún, que no podemos decir también que cuando existe algún tipo de accidentes y que no hay tampoco esa atención inmediata y en los cuales es imperiosa también la facultad que debe tener con una ambulancia aérea, que siempre ha sido el anhelo. Así es, yo creo que hay varias cosas, usted ha mencionado varias cosas que son sumamente importantes. La primera, creo que hay que fortalecer el personal médico y también las herramientas diagnósticas para que, en último término, lo ideal sería que se pueda resolver todo aquí. Pues probablemente no lo va a ser posible porque van a haber subespecialidades que no van a tener, pero existen otros caminos, como por ejemplo telemedicina. Este momento ya tiene el hospital la posibilidad de hacer telemedicina con el Hospital de Calderón, lo está haciendo. También existe un proyecto que se lo está haciendo con un hospital en Guayaquil, Montesinaí. Entonces están trabajando de tal manera de que hacer por lo menos la primera aproximación. ¿El Hospital Los Cayán también cuenta con ese sistema de telemedicina? Con Montesinaí están trabajando ellos en un plan piloto. Aquí están haciéndolo con el Hospital de Calderón. La idea es que el paciente, por ejemplo, pensemos un reumatólogo, ¿no? No vamos a poder tener un reumatólogo de planta aquí.
pero sí podemos tener un buen internista que le haga una buena aproximación diagnóstica y converse con el reumatólogo y el paciente para llegar a solucionar parte de los problemas. Esta es una solución. Eso funciona en las áreas clínicas muy bien, en las áreas quirúrgicas no, porque ya se necesita la presencia del cirujano realmente. Entonces, por ejemplo, hay que tener un buen equipo de traumatología, de anestesia, de cirugía general, etcétera, para que se vaya cumpliendo estas necesidades. Y hay que hacer un estudio, y yo sé que lo hay en buena parte, para determinar cuáles son las patologías más frecuentes para cubrir esas necesidades. Bueno, tener ginecólogos resulta obvio que hay la necesidad de tener más ginecólogos, pero por ejemplo, estamos viendo, existe reportes de una alta incidencia de patología digestiva, inclusive cáncer gástrico. ¿Cómo no tener, por lo menos en un sitio de las islas, un equipo de endoscopía digestiva alta y baja? Esto ya no es una tecnología muy sofisticada, es como una cosa básica que debe tener. Claro, por la categorización de los hospitales, dicen, no, endoscopía no está dentro de la cartera. Pero ahí viene justamente la misión del ministerio de flexibilizar estas cosas y hacer una cartera ampliada y decir, mire, bueno, vamos a hacer una inversión en endoscopía, pero le estamos evitando al paciente el que viaje al continente, que ya resulta un problema. Pero además que se queden muchas patologías sin diagnóstico, porque yo tengo una molestia digestiva, he bajado de peso, pero si me tengo que ir a Guayaquil, es el gasto, el tiempo, mejor me quedo. Pasan los meses y ese paciente que pudo haber sido diagnosticado oportunamente se perdió el mejor momento. ¿Cómo se está analizando en el tema de la implementación del centro de diálisis en el Hospital Oscar Jan en San Cristóbal? Hemos visitado el día de hoy el área que está prevista para esto. Ustedes entenderán, esto también resulta una necesidad importante, porque igual, este momento lo que está sucediendo es que los pacientes están yendo a Guayaquil a hacerse sus tratamientos dialíticos y si son 3 veces por semana prácticamente deben estar residiendo ahí porque no hay otra forma práctica. Entonces se visitó el área física existe. Creo que no es una inversión mayor la que se tiene que realizar. Se necesita el talento humano, hay una médica nefróloga y se necesita un par para poder trabajar y nosotros creemos que estábamos haciendo cálculos que tranquilamente con el área disponible se va más, una cosa que es muy importante y no quiero olvidarla, el desarrollo de diálisis peritoneal, que es una herramienta muy útil en este caso. Va a ser posible cumplir con el propósito de dar diálisis aquí. Eso es un proyecto que está, digamos, a un tiempo más corto de implementación. ¿Cómo es el proceso de contratación de este proyecto? A ver, primero hay que hacer el plan funcional del área física, eso ya lo tienen hecho, es decir, ya tienen un poco diseñado cómo se tiene que hacer los cambios en un espacio que actualmente está funcionando como una residencia médica, pero creemos que es un espacio idóneo para la habilitación de esto. Luego tienen ya disponible sillones para la diálisis y también tienen una cosa que es importante, que es el sistema de ósmosis inversa, que es el tratamiento del agua. Se necesita hacer la tubería. Eso no es en realidad arquitectónicamente un problema mayor. Y a la par hay que hacer el recurso humano. Nosotros creemos que en unos 4 meses este proyecto podría estar cubriéndose tanto la parte del recurso humano como la implementación. Hoy se hace como ayudas técnicas, es decir, realmente se hace por leasing, por arriendo mercantil, los equipos no se los compra, entonces resulta hasta más fácil. Pero el hospital sí tiene equipos de diálisis ahí, entonces todo esto va a facilitar un poco las cosas. De acuerdo a las directrices de planta central, ¿hasta qué fecha se tiene previsto ya cumplir toda esa documentación? Yo diría que esto estamos planificando que en 4 meses es el plazo que tenemos para implementar eso. Hay el limitante, como le digo, más grave es el tema del recurso humano, porque vamos a tener que conseguir nefrólogos que quieran, que no es que quieran, sino que puedan venir a ejercer acá. Y aquí Galápagos es una característica también especial y más que todo por su situación geográfica. Su población adulta también ha crecido bastante y por ende, por obvias razones, también sus necesidades médicas. ¿Cómo se apunta hacia darle un mayor fortalecimiento también y atención esmerada a ellos, ya que para movilizarse inclusive hacia la parte continental es bastante dificultoso? Esta realidad que usted menciona es exactamente lo que está pasando en todo el país. Tenemos una población que va haciéndose cada vez mayor. El porcentaje de adultos mayores se incrementa
Y si usted se pone a ver, cuando uno piensa y dice, a ver cuántos geriatras hay en el Ecuador, hay un número muy reducido. Eso es uno de los desafíos, hay que ir aumentando esta especialidad, pero digamos que en el proceso nosotros tenemos varios programas que son importantes, uno de ellos que se llama HEARTS, no sé si ustedes lo conocen, es un programa enfocado al manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, dislipidemia. Esto se lo hace a partir de la atención primaria, es decir, en los centros de salud son atendidos los pacientes, se los monitoriza, se los da educación, se entrega la medicación y se hace un control periódico de esta patología. ¿Con qué objeto? Con el objeto justamente de evitar que se recarguen las complicaciones, es decir, si tenemos un hipertenso bien controlado, vamos a tener menos infartos, vamos a tener menos accidentes cerebrovasculares, menos diálisis. Lo mismo sucede con las patologías otras como diabetes o dislipidemia. Entonces, el fortalecimiento del sector primario es importante. Y luego en el hospital, nosotros tenemos que ir también fortaleciendo, porque desgraciadamente la población adulta va a seguir aumentando. Entonces hay que pensar en servicio de neurología, hay que pensar en cardiología, potenciarlo. Le digo, este momento me satisfizo el ver pues que el equipo fue capaz de manejar a una señora de 82 años que tuvo un accidente cerebrovascular, estaba intubada en ventilación mecánica en la UCI y estaba manejándolo bien porque, claro, yo soy un clínico, pues no solamente veía el hospital, sino le veía a la paciente, pero tenía un bloqueo auriculoventricular, necesitaba un marcapaso, entonces ahí ya viene un problema porque ya no puede resolver sola una persona. Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? Va a tener que ser transferido. Y ahí vienen las limitaciones del sistema. Y al hablar de transferencia, ¿cómo está trabajando el Ministerio de Salud coordinadamente con la Armada del Ecuador para el tema de los traslados aéreos? A ver, eso la Armada nos da una gran mano, ¿no? Definitivamente nos da una gran mano, pero significa un costo institucional importante porque la movilización de un paciente representa varios miles de dólares y muchas veces se lo hace por situaciones que pueden ser resueltas aquí. Y hace un par de meses había este problema que no se podía movilizar a los pacientes de las diferentes islas. Claro, hay que pensar que una de las soluciones es, por ejemplo, tener una ambulancia marítima, ¿no? 2 horas hacia la otra isla, con un equipo bien montado, es decir, como una ambulancia. Eso es posible. ¿Eso no está supliendo el helicóptero? El helicóptero también está en mantenimiento, eso es otra de las cosas que averiguamos. Entonces tampoco, claro, el helicóptero ayuda mucho, pero... Y da la casualidad, justamente que usted acota ese tema, señor ministro, es de que, le digo desde el punto de apreciación de la comunidad galapagueña, porque cada vez que existe algún problema con algún conciudadano de aquí, de Galápagos, tiene esa dificultad de que la avioneta está en mantenimiento, el helicóptero está en mantenimiento y que no se pueden hacer esos traslados, pero claro, ahí viene otra parte también que la ponen en la misma balanza y es que dice, pero si fuera un turista, si fuera eso, para ellos sí está completamente habilitado y todavía en eso. De pronto infiere es un poco los costos que ellos sí están dispuestos a pagar y más no el residente permanente. A ver, eso me daría mucha pena pensar de que se está discriminando a nuestros propios ecuatorianos en favorecer, digamos, a un turista, porque no es que el turista no necesita atención, está muy bien que les atienda, pero a los dos. Le explico lo del helicóptero según lo que me explicaron a mí. Este helicóptero forma parte de un grupo de helicópteros, uno de los cuales tuvo una falla, y por seguridad le llevaron a mantenimiento al hermano. Y eso es lo que está pasando con el helicóptero. No es que le pasó realmente nada al helicóptero en sí, sino que es a la serie de esos helicópteros. Entonces, esto pues entiendo que ya va a ser restituido y eso sí es una gran ayuda. Ahora, respecto a la ambulancia aérea, yo entiendo de que la Armada atiende a quien necesita, no discrimina en que, Lo que sucede es que las ambulancias privadas, es decir, ya el sistema privado de movilización, cuando viene un extranjero, tiene un seguro privado, puede pagar los $80,000 que cuesta un viaje, lo hace. Pero si es que, digamos que el extranjero sería una persona sin recursos, igual le va a movilizar porque la atención de salud es igualitaria. Es parte del seguro, pues, más que todo, ¿no? Claro, claro. Entonces sí hay diferencias. Pero a la larga yo lo que le diría es que tenemos que priorizar la atención
en base a la gravedad, no en base a quién es. Si es un paciente muy crítico, yo le movilizo primero. Ya un paciente que tiene un problema que puede esperar unas horas, pues no lo puedo movilizar de otra manera. Es decir, tiene que ser el grado de criticidad clínica lo que determina cómo se moviliza. Algo que se ha venido mencionando últimamente es ya los años de vida que tiene este Hospital República del Ecuador, y en el cual también se está dando que ahora, como la población ha crecido, también ya se encuentra, se puede decir, mal ubicada, porque también aquí, como podemos ver, está el Parque San Francisco, donde normalmente se realizan muchos eventos artísticos y todo eso, y incomoda también a los pacientes que de pronto estén aquí, por un lado, y por otro, por la cuestión de espacio también, ya se está buscando a través del gobierno municipal y Consejo de Gobierno la posible creación de un nuevo hospital. ¿Cómo va eso encaminado? Hemos conversado justamente con la alcaldesa, quien la conocí en esta visita, y me parece una persona muy entusiasta y bien ubicada en las necesidades de la ciudad. Vamos a hacer, y esto es una cosa que es inminente, ¿no? Porque ya es una cuestión de días, tenemos que sacar el proceso de repotenciación del hospital. Esto significa mejorar tanto el área de emergencia como de cuidados intensivos. Ahí hay que valorar bien, porque realmente hacer una inversión muy grande en un edificio viejo, ¿no es cierto? Hay que pensarlo bien, porque si no va a ser un dinero desperdiciado. Más que todo si se tiene el pensamiento de la apertura a otro, ¿no? Pero claro, ahí viene la segunda parte. Ese hospital nuevo no se lo va a construir en 6 meses. Eso va a demorar un par de años en el mejor de los escenarios. Entonces, en ese lapso, y eso es lo que yo le decía a la alcaldesa, y un poco como que se puso a pensar, le dije, mire, capaz que este hospital desde ya tiene que ser pensado, por ejemplo, como una unidad con un objetivo de atender pacientes de menor complejidad, es decir, qué sé yo, una maternidad, un materno infantil. Y el nuevo, poner todas las áreas críticas, ¿no? Ya con toda la tecnología, porque meter aire acondicionado, meter oxígeno a un edificio viejo es más complicado que construir otro. Realmente es más complicado en las áreas técnicas. Pero claro, hay que buscarle darle uso a este. Entonces, también conversamos con la alcaldesa con el tema del terreno que tienen ahí y cómo viabilizar este proyecto. Nosotros pensamos, y le cuento un poquito, esta es una infidencia, y yo tengo una maestría en arquitectura de hospitales, soy una persona que conozco un poco de construcción de hospitales, y a mí me parece que este sería el excelente escenario para hacer un hospital ecosustentable. Es decir, manejar con toda la normativa para que pueda cumplir con este manejo de ecoeficiencia en el tema energético, de huella de carbono, manejo de agua, porque los hospitales en general significan un impacto ecológico muy importante. Entonces, el pensarlo así, y hablábamos y decíamos, mire, hay instituciones internacionales que por ser Galápagos van a estar muy interesados en apoyar, lo que posiblemente no sucede en ciudades en el continente, pero esta en especial puede ser un atractivo para que exista créditos no reembolsables, para que haya ayuda tecnológica, para que haya equipamiento. Y realmente, por otro lado, es dar a la imagen turística de que hay infraestructura. Y cuando uno piensa, hay buenos hoteles, sí hay buenos hoteles, hay sitios de diversión, hay que conocer. ¿Y qué pasa si me enfermo? Entonces Galápagos tiene que tener un hospital que cuando se selecciona un sitio de visita diga, tiene todo, porque Galápagos tiene todo, pero no tiene hospitales que le den tranquilidad. Entonces ahí hay que trabajar. Dentro de este proyecto, tal vez hay algún plazo en el tema de los terrenos que han sido dados al Ministerio de Salud en cuanto si no se ejecuta el proyecto dentro de estos días. No, ahí hay un tema que están trabajando, que son los estudios de factibilidad, ¿no? Estudio de suelos, que es sumamente importante. Hemos tenido que constatar malas experiencias de hospitales construidos en años anteriores donde hay problemas estructurales porque el suelo es de mala calidad. Entonces hay que trabajar en eso. Hay que hacer un plan médico funcional que es la base. Es decir, cuando uno quiere hacer un hospital que sea exitoso, tiene que ser un buen plan médico funcional. ¿Qué necesito aquí? ¿Cómo va a fluir? ¿Cuáles son las especialidades que voy a cubrir? Es decir, tener un diagnóstico completo del tipo de hospital que voy a hacer. Y luego de terminar este estudio, que además tiene ya financiamiento, porque tiene financiamiento, se cumple ese proceso y entonces se puede empezar el proceso de licitación y de construcción.
En el tema de farmacias, todo eso, abastecimiento medicinal. ¿Sí? Bien, mejor que muchos hospitales del continente, están sobre el 90% en varias cosas. Me quedé tranquilo, la verdad es que me quedé tranquilo, en eso fue una de las preocupaciones, porque la logística de medicación es complicada, no es que préstame hospital de al lado, aquí no hay. Entonces funciona bien, me quedé tranquilo. Hablé también del tema de medicina transfusional, porque me imaginaba que si es que hay un paciente que tiene que requerir sangre, tampoco es que tiene a la mano, o sea, tiene que estar aquí estas hemotecas, que si las hay en los dos hospitales, entonces también eso me dejó tranquilo. Le digo sinceramente, hay cosas que uno espera que encontrarse más novedades, y me quedé tranquilo. Otras, obviamente, que hay que mejorar, y en eso nos vamos, ya con una idea más clara. Bueno, y como usted dice, hablando de sangre, un poquito también la gente mantiene un poquito de preocupación por el tema de la sangre, porque dicen, bueno, y aquí el ministro vino a liberar 100.000 mosquitos más. ¿Qué pasa? Todavía, más bien, en vez de erradicarlo, vienen a todavía más. ¿Cómo le explicaría usted pues, a la comunidad precisamente de que no existe esa alarma, ¿no? Les voy a hacer con una broma que ayer estaba circulando cuando hacíamos esto. Primero, son insectos machos. Y los machos, dicen, ¿cómo pueden ustedes en una población seleccionar cuál es macho y cuál es hembra? Como comprenderán, no es tan fácil, ¿no? Lo hacen por el tamaño, porque resulta que el macho es más pequeño, ¿no? Y también, pues a estos son a los que los irradian. Entonces resulta que los machos ahora son más chiquitos, no pican, los machos no pican, y están ahora estériles. Entonces les tocó a los machos ahora el castigo. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se selecciona esta población de machos, se hace una reproducción, hay un banco, digamos, de producción de insectos, y se liberan. Entonces tienen la característica que al ser irradiados, es decir, se han quedado esterilizados, no pueden reproducirse. Entonces compiten con los machos propios y disminuyen la población en reproducción. Entonces eso se repite periódicamente, y el objetivo es que la población de moscos, de insectos, pues vaya disminuyendo en la Aedes aegypti. Esto no es invención del Ecuador, ¿no? El Ecuador es uno de los países pioneros en Latinoamérica. Hay en Cuba, en Brasil, proyectos similares. Esto nace de la utilización en la mosca de la fruta para evitar los problemas de reproducción en las áreas agrícolas. Pero en general, el propósito es hacer esto de una manera masiva en las áreas de mayor concentración de pacientes con dengue, para bajar la población del insecto y conseguir con eso pues disminuir la transmisión. Esto es un proyecto que lo apoya la Organización Internacional de Energía Atómica, es decir, un proyecto a nivel mundial, y cuenta con toda la investigación necesaria. Como usted lo manifestaba, bueno, compiten entre el macho estéril y el otro que también ha estado en este proceso. Sin embargo, bueno, de pronto hay esa competencia, pero nuestros amigos televidentes o amigas también dirían, bueno, ¿y cuál es el comportamiento en cambio de la hembra? ¿A quién prefiere, o el uno al otro? La hembra, curiosamente, tiene una especie de afinidad, no es polígama, digamos, la hembra. Entonces, de alguna manera, eso favorece el hecho de que no se siga reproduciendo, ¿no? Y claro, esto es por número, es decir, claro, si hay más número de estériles que de los reproductivos, digamos, pues va a bajar la población a las siguientes generaciones. Por eso es que... Perdón, que le interrumpa. ¿Eso tiene también una evaluación en cuáles serían esos lugares específicos para poder dejar libres? Por supuesto. Hoy estamos haciendo este piloto en Bellavista, pero hay zonas que son mucho más complejas en el Ecuador, en donde se tendría que hacer exactamente esto, identificar las zonas de mayor producción, porque acuérdense que esto, el tema del dengue, lo mismo que sucede con la malaria, es un triángulo, ¿no es cierto? Tenemos el vector, que es el mosco, tenemos la enfermedad como tal, y el huésped, que es quien lo recibe. Entonces hay que cortar este círculo en alguna parte, y claro, es más fácil en la práctica, porque uno dice, bueno, controlemos las áreas de acúmulo de agua, los charcos y todo, pero si usted se pone a pensar en una época lluviosa, esto es teórico, porque... Que las tarrinas, que las llantas, que las latas... Ayuda, pero si se ponen a pensar, es muy difícil. Entonces, hay que combatirlo al vector. Ahora, los insecticidas
tienen dos problemas. El primero, que es insecticida y por tanto también tiene un impacto. Y segundo, que ha ido perdiendo eficiencia. Entonces ya hay resistencia de los moscos del mosquito al insecticida. Entonces, claro, hay que buscar una alternativa como esta que además tiene muy poco impacto ambiental, ¿no? Bueno, y esto también es el ciclo de vida del mosquito, que es entre 40 días aproximadamente. Claro, entonces hay que reproducirla, o sea, ya hoy se ha hecho, y a través de estos dos últimos años como ensayos para ver qué pasa, pero ahora entra un proceso de que se va a liberar 100.000 mosquitos, moscos, pues son mosquitos en realidad, 100.000 mosquitos mensualmente. Hasta ahora, por 12 meses. ¿Cuántos procesos de liberación se llevan en Santa Cruz? Este es el cuarto. Entonces pero esta vez ya va a ser mensual y entonces esperamos que ya se observe realmente ya resultados clínicos, ya no solamente experimentales, sino resultados clínicos. Claro, no es tampoco la zona de dengue más alta, ¿no? Entonces, claro, hay que esperar para poder probarlo esto en un ambiente de mayor presencia del mosquito. ¿Qué impacto se espera que se tenga con esta liberación? Y actualmente en Galápagos, o hablando aquí en Santa Cruz, hay tal vez enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya. No, justamente esa era nuestra preocupación, el analizar si es que realmente es un problema endémico. Y no, este momento no lo es, en buena hora, y quizás lo siga así. También en la etapa del año es diferente, ¿no? Porque ya va a ver usted que cuando empiece a llover en el Ecuador, porque a nosotros nos va de un lado a otro, ¿no? Ha pasado meses de sequía, va a empezar a llover algún rato en forma torrencial y ahí van a empezar a aparecer los problemas de este tipo de infecciones. Con la liberación de los mosquitos, es decir, que el Ministerio de Salud dejaría de hacer estas campañas de fumigación, de visitas a los hogares, o se mantendría. Pero a largo plazo, claro, o sea, el objetivo será a largo, al cabo de años, a poder hacer esto, pero por lo pronto pues seguirá paralelamente toda la actividad. Fíjese que una buena noticia que pocas personas probablemente están conscientes, y es que yo, por ejemplo, inicié mi práctica profesional teniendo mucho temor a la malaria, al paludismo. El dengue era una enfermedad que se oía poco y era paludismo. Hoy estamos a punto de eliminar la malaria en el Ecuador. Hoy, este año, se han reportado apenas 300 casos de malaria y se prevé que para el próximo año esto puede ser declarada ya como una enfermedad en proceso de eliminación. Eso es una cosa importantísima para la salud pública del Ecuador, que pocas personas tienen conciencia. En el 2014 se erradicó la oncocercosis en el Ecuador. Entonces sí se han hecho esfuerzos de salud pública y quizás el dengue sea al cabo del tiempo también una buena posibilidad de control. Con todo ese recorrido que usted ha hecho, seguramente también hay algunas observaciones. De pronto hay también una facilidad o viabilidad para que este ministerio también, de pronto en ocasiones especiales, en ciertos tiempos, vengan brigadas médicas hacia acá a hacer ese tipo de atención ante las diferentes necesidades que tenga aquí la población. Eso es una posibilidad enorme, porque yo estoy seguro que a los médicos brigadistas que se les proponga, les diga, ¿quieres ir a trabajar a Galápagos para hacer una brigada de cualquier cosa? Estoy seguro que vamos a tener una lista de espera de gente que quiere venir, porque Galápagos es realmente una área que encanta a las personas, a los ecuatorianos que somos del continente. Ustedes posiblemente ya están familiarizados, pero para nosotros la belleza de Galápagos es una cosa increíble. Entonces, si a mí me dicen, ven a Galápagos, yo me vendría las veces que sean necesarias. Pero claro, esas brigadas sí son una buena oportunidad y hay que seguirlas fomentando. Bueno, y un poco para ir cerrando este tema sobre el proyecto de los mosquitos, ¿cuáles han sido esas medidas de seguridad que ustedes han tomado entre el Ministerio de Salud, el INSPI y otras instituciones que forman parte de ello? Para el tema del protocolo mismo, bueno, esto ya está estudiado, como le digo, no existe riesgo para la población. Claro, la población un poco entiende, ahora me van a poner a más de los mosquitos que ya tengo 100.000 más. Bueno, estos mosquitos, como les digo, no se van a reproducir, no pican, y la realidad fue el día de ayer, ¿no? Nube de mosquitos, nosotros estamos ahí, realmente es así. Entonces no debe haber preocupación de la población en ese sentido. Se podría decir que no va a haber, que no pican, pero sí va a haber ese zumbido.
Eso sí no lo podemos evitar. Eso sí no se lo puede evitar. Bueno, definitivamente hay algo interesante y es importante siempre recalcar de cuando nos visita una autoridad, y más que todo en el alto rango como de ministro, aquí en la Galápagos, y se entere por sí mismo, en territorio, de lo que realmente sucede y no simplemente mediante informes ni nada de eso, sino que más bien vivirlo acá. Pero algo que ha aprendido la comunidad de Galápagos es que ante estas presencias de estas altas autoridades, también es que no quede solamente en un discurso, sino que también se convierta en unas realidades, ya sea a corto, mediano o largo plazo. ¿Cuál es su compromiso aprovechando las cámaras de Puertovisión TV y de Radio Santa Cruz para manifestar y ese compromiso con la gente de Galápagos, a tener un poco más de confianza al sistema de salud? Fíjese, yo creo que cuando yo asumí esta responsabilidad, yo realmente he hecho todo lo que he querido en mi carrera profesional. Yo estoy a punto de terminarla y fue una enorme oportunidad, una cosa que realmente fue un regalo para mí, el que me den la oportunidad de servir al país, y le agradezco muchísimo al presidente Noboa, a quien no lo conocía hasta el día que me posicioné en el cargo. Y esto no puede ser un discurso político, esto tiene que ser un compromiso de trabajo, y a mí no me importa que mañana venga otro ministro y sea quien inaugure y ponga la primera piedra y se tome la foto. A mí lo que me interesa, y ese es mi compromiso en toda mi gestión, es dejar realmente sembrado un sendero para el que la salud pública del país siga mejorando. Bueno, queremos agradecerle, señor ministro, por esta oportunidad de poder conversar con los medios de comunicación y de esta manera pues, que la comunidad de Galápagos esté informado sobre el trabajo que desarrolla el Ministerio de Salud y a través de su persona aquí en la región insular. No, muchísimas gracias, y quizás pues pueda repetir estas visitas porque me siento muy afortunado de estar en esta belleza natural como es Galápagos. Bueno, y así ustedes han podido ver y ser testigos presenciales directamente de esta unión entre los medios de comunicación, tanto de Radio Santa Cruz como también de Puertovisión TV, para llevarles una entrevista en exclusiva, un conversatorio, como nos solemos decir nosotros, con el doctor Antonio Naranjo Paz y Niño, ministro de Salud, y con quien hemos tenido un diálogo abierto, completo, para ir esperando que haber resuelto algunas de las interrogantes que ustedes tienen, y que por supuesto nosotros somos simplemente unos portavoces. Gracias por su sintonía y aquí estaremos hasta una próxima oportunidad.